Motivo del aniversario del derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, desde la Euskal Mundu Marcha queremos denunciar el enorme poder corporativo y sus impactos en todo el mundo. En concreto, queremos hablar de dos empresas vascas, el BBVA y Iberdrola. Y para hablar de sus impactos nos vamos a centrar en 4 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión económica. El gran poder económico de estas empresas se puede demostrar, por ejemplo, comparando sus ingresos con el PIB de algunos países. En concreto, el BBVA es equiparable al PIB de la República Democrática del Congo. Además, gracias a su poder económico, evaden impuestos. Por ejemplo, el BBVA evade impuestos a Irlanda, donde paga unos impuestos mucho más bajos por sus beneficios. En segundo lugar, encontramos la dimensión social. El poder social de estas grandes empresas se traduce en su capacidad de moldear la sociedad en su beneficio, ya sea a través del despojo de territorios, de la explotación laboral o la precarización de nuestras vidas. En el caso del BBVA, esto lo ha ejercido a través de múltiples formas, ya sea a través de los despidos laborales, a través de los desahucios. En concreto, la APA ha calculado que el BBVA es la entidad bancaria con un mayor número de afectados por hipotecas en el Estado español, así como a través del lobby para profundizar en la privatización de las pensiones o siendo la empresa que encabeza el ranking de entidades bancarias que financian el negocio armamentístico. En el caso de Iberdrola vemos cómo ha profundizado la precarización laboral a través de la externalización de gran parte de sus servicios, también está detrás de la pobreza energética de numerosos hogares y sigue invirtiendo en inversiones peligrosas, ya sean las nucleares o los megaproyectos energéticos con múltiples impactos. Todo ello a pesar de que en los últimos años ha desarrollado una estrategia de publicidad basada en el lavado verde de su imagen corporativa. Encontramos en la dimensión política. El poder político de estas grandes empresas se manifiesta en los múltiples mecanismos de los que disponen para presionar en la toma de decisiones. Por ejemplo, el lobby, las puertas giratorias o la construcción de ideología a través de la publicidad. En el caso del BBVA, ha contratado al exgobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y también al exsecretario de Energía, Daniel Naiva. Asimismo, recientemente se ha visto involucrado en un caso de espionaje y corrupción protagonizado por el excomisario Villarejo. Por su parte, Iberdrola también ha contratado numerosos políticos vascos y españoles como Acebes, Atutxa, De Miguel o Bono. En tercer lugar, en cuanto a la dimensión jurídica, podemos ver cómo el poder jurídico se evidencia de diferentes formas. Por un lado, a través de un derecho comercial que protege las inversiones de las grandes empresas a través de múltiples mecanismos, como son los tratados comerciales o los tribunales de arbitraje, y unos sistemas jurídicos nacionales cada vez más debilitados que no sirven para proteger los derechos humanos frente a la acción de las grandes empresas. Esta arquitectura jurídica ha permitido a estas empresas vulnerar derechos con total impunidad. Algunos ejemplos son las inversiones del BBVA en la presa de Ilisu, en el Kurdistán, donde se han generado numerosos impactos ambientales y sociales y culturales, así como la inversión en Hidroituango, en Colombia, donde 7 defensoras han sido asesinadas a raíz de su oposición al proyecto. Por su parte, Iberdrola ha invertido en Belo Monte, en Brasil, una grande represa que ha desplazado numerosos pueblos indígenas y también construye parte del corredor eólico en México, donde las defensoras que se han opuesto al proyecto han denunciado su criminalización. Por último, queremos terminar el vídeo planteando algunas formas de resistir y construir alternativas frente al poder corporativo. Un primer ejemplo sería la transformación de nuestro consumo individual y colectivo, dejando de consumir la electricidad de Iberdrola y pasando a consumir electricidad de cooperativas eléctricas, impulsando también este cambio a nivel de los ayuntamientos o de las administraciones públicas. Lo mismo con las entidades bancarias, ¿no? Sería importante empezar a impulsar las entidades de finanzas éticas, tanto en nuestras cuentas particulares como también en las cuentas que utilizamos en nuestras asociaciones, empresas o también a nivel municipal. Por otra parte, es importante seguir impulsando la resistencia colectiva a través de entidades como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o también otros espacios de autodefensa y apoyo mutuo contra la pobreza energética o los mismos sindicatos contra la precarización laboral. Y por último, es importante que sigamos fortaleciendo las campañas de solidaridad internacional,
visibilizando los impactos de estas empresas en otros países y estrechando los lazos de solidaridad con las organizaciones de defensores y defensoras, sobre todo cuando sufren episodios de represión y criminalización, o cuando plantean estrategias como cajas de resistencia u otros mecanismos de apoyo internacional.